interesantes previas a Salomón, ¿verdad? Bueno, abran sus Biblias aquí en el libro de Romanos para terminar hoy el estudio del nuevo nacimiento explicado. Abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y estaba pensando en estos días que ustedes, la iglesia aquí, esta semana le mandé un saludo aquí a Gonzalo y me gustó una frase que contestó, que dijo, primero Dios, nos vemos el domingo, o algo así dijo, primero Dios, nos vemos el domingo, dice, para estudiar la palabra. Y justamente esa es una meta, pues, esa es una de las razones principales por las que la iglesia se reúne, para estudiar la palabra, ¿verdad? Y no sé si es lo principal, pero es quizá una de las dos cosas principales: tener compañerismo, alabar a Dios juntos, pero estudiar la palabra. Y como muchos de ustedes saben, estudiamos de una manera sistemática, cronológica, libro por libro, versículo por versículo. De repente nos vamos a algún tema aislado, digamos, como previo, digamos, a estudiar alguna serie, pero como alguna vez el hermano Tim decía, cuando una iglesia o el creyente estudia por temas, estudia muchas cosas, ¿sí? Puede estudiar de toda la Biblia por temas, estudiar muchas cosas. Un domingo se habla acerca de Timoteo, otro domingo acerca de la creación, otro domingo acerca del Salmo 1, por ejemplo, de el hombre que teme a Dios y prospera y que Dios medita en la palabra, y otro día de la iglesia, y otro día del matrimonio, sí, por temas, podemos ir por temas, sí, pero cuando estudias por temas es como tener muchos eslabones, pero separados uno del otro. Tienes muchos eslabones, pero no tienes una cadena. Sí, es el ejemplo que él decía, tienes muchos temas, sabes de muchas cosas, pero no está relacionado uno con el otro. Y ustedes que han estado aquí en la iglesia por varios años, conocen la Biblia mucho más, y no es para sentirnos orgullosos, sino para dar gracias a Dios que ustedes conocen la Biblia y los libros y los temas importantes mucho más que muchos creyentes, mucho más que el creyente promedio. Yo creo que, no sé si decir en México, por ejemplo, ¿sí? Conocen las Escrituras ustedes, conocemos las Escrituras mucho más que muchos, y es gracias a Dios, gloria a Dios, porque nos da la oportunidad de juntarnos, tener algunos grupos de estudio y hacer eso, pues ir versículo tras versículo, ¿sí? Expositivamente, no por temas, sino expositivamente, el contexto, qué dijo la carta, qué dice Pablo, qué escribe, por qué escribe a la iglesia, irnos al Antiguo Testamento para ver cuadros físicos de verdades espirituales, y hemos aprendido un montón de cosas, muchas cosas. Y cuando hablamos acerca del libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 4, hemos hablado acerca de la gracia, y vean este versículo que dice, el versículo 5, 4, 5. ¿Lo leemos todos juntos? Romanos 4, 5, ¿ya lo tienen? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Lo leemos todos juntos? ¿Dije 4? Perdón, es 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5. Vamos otra vez. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el principio de la gracia del cual nos habló Julio. ¿Sí? El creyente nace por gracia, nace por fe, Dios le justifica por fe, y sobre ese mismo principio, con esos mismos elementos, es que el cristiano, el creyente, crece, ¿sí? Camina y crece y sirve sobre el mismo principio de la gracia.
Cuando hablamos acerca de estos tres temas fundamentales que hemos venido hablando, una vez que una persona se convierte a Cristo, desconoce muchas cosas. Conoce el Evangelio cuando recién tú te convertiste, conociste el Evangelio por primera vez, creíste que Jesucristo era tu Salvador, que Él fue el pago que Dios proveyó para el perdón de tus pecados, con el derramamiento de su sangre y en la resurrección tienes vida nueva, ¿verdad? Gracias a la resurrección, a la vida de Jesucristo. Y ahora Jesucristo mora en ti por el Espíritu. Son pocas cosas que sabemos cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Son pocas cosas. Pero sobre lo que sabemos, descansa la fe. Sobre lo que sabemos, descansa la fe. Y ahora el creyente empieza a crecer en el conocimiento de más verdades. Y sobre estas verdades es que el creyente crece en fe. El creyente necesita más verdades para que tenga más sustento su fe y crecer en la fe. Estas tres verdades que estamos viendo son fundamentales, son vitales para el crecimiento sano de un cristiano. La primera que vimos hace 2 semanas es que eres acepto completamente en Cristo. ¿Sí? Cuando por primera vez, hace algunos años, el Señor llamó mi atención respecto a este versículo, en mi mente es como que si en tu vida cristiana, o en mi vida cristiana, hubiese estado corriendo, sudando, agotado, ¿verdad? Tratando de alcanzar la aceptación de parte de Dios por el cúmulo de cosas que tenías que hacer, que tenías que cumplir, ¿verdad? Es como estar corriendo detrás de la aceptación de parte de Dios y no alcanzarla, ¿sí? Y cuando Dios llama tu atención a este texto, como el de Efesios 1, que eres acepto en Cristo, es como, después de estar corriendo, como sentarte en un reposet súper cómodo y, ¿no? Con agua refrescante, limonada, llena de hielos, como me gusta a Rocío, muchos hielos, y estar refrescado, ¿sí? Cuando recién te das cuenta, que está refrescado con muchos hielos, y en lugar de estar cansado, buscando la aceptación, confías y descansas que ya eres acepto porque estás en Cristo, y entonces ya descansas, te sientas a descansar. Ese es el descanso del cual hablamos, descansar en Cristo, ¿sí? Porque Dios te acepta completamente. Ese es el primer fundamento que vimos hace 2 semanas. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de este primer fundamento? De que eres acepto en Cristo, ¿sí? Cuando te ves en el espejo, cuando te levantas un día malo, cuando tu corazón busca otras cosas que no es agradar a Dios, ¿sí? Cuando tu boca habla cosas que son imprudentes, cuando tus pensamientos se van distraídos a otras cosas, aún en esos momentos puedes regresar y decir, el Espíritu Santo me da testimonio de que soy acepto, porque esa es mi posición en Cristo, ¿sí? Es un gran descanso. Muchos creyentes no lo saben. Muchos creyentes lo ven o lo aprenden muchos años después de haber estado batallando, buscando la aceptación de parte de Dios. Pero este es el primer fundamento de un creyente: descansa en su aceptación, en la posición que tiene en Cristo. El segundo fundamento sobre el cual descansa el creyente y crece sanamente, es que puede tener seguridad de salvación, ¿sí? Es decir, la salvación no es algo que obtenemos estando al borde de la muerte o cruzando la muerte, pues en el momento de la muerte no es algo que vamos a ver qué Dios hace, ¿no? No es algo que vamos a ver qué decide Dios y yo ya me esforcé por balancear mis obras malas con mis obras buenas y a ver qué dice Dios en el momento de mi muerte. No, la Biblia nos da seguridad por la palabra de que somos hijos de Dios, de que Él nos llama justos,
de que Él nos llama santos, de que Él ya nos hizo miembros de la familia de Dios, que Él ya puso el Espíritu Santo en ti como un sello. Y todas esas seguridades son el Espíritu hablándote a ti en su palabra de que tienes seguridad de salvación. ¿Sí? En el momento que naces de nuevo, la salvación de tu alma ya está garantizada. ¿Sí? Y luego, el tercer fundamento, que es el de hoy, es que esa seguridad de salvación es una seguridad eterna. Este texto de Romanos 4 es el principio de la gracia. Lo leemos otra vez. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario. Si leamos todos juntos, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este texto está en medio de Romanos, en medio del tema de, ¿puede ser este hombre justificado? ¿Sí? Un hombre que tiene un corazón entenebrecido, pasiones desordenadas, mente reprobada, ¿puede ser justificado delante de Dios? La respuesta de Romanos es sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser justificado? ¿Por sus obras? La respuesta es no. Romanos 3 habla acerca de Jesucristo. Él es la expiación, Él es el pago, ¿verdad? Por fe en Jesucristo somos justificados. Ahora dice en el ejemplo de Abraham que al que obra, ¿sí? El pago no se le cuenta como una gracia, no es un regalo, ¿verdad? Cuando vas a cobrar tu quincena, catorcena o tu semana, ¿sí? No llegas pidiendo por favor que te lo paguen, y el jefe o el patrón o la empresa no te dice, ahí te va un regalo, ¿sí? Ahí te va un regalo de esta quincena, sino te dice, es tu pago por lo que hiciste en estos días que trabajaste. Este es tu pago, ese es lo justo, tu pago. Cuando llegamos al tema de la salvación, no es un tema de pago, y ese es un error que tienen muchas personas. Pensar que cuando lleguemos al borde de la muerte, o a la muerte, cruzar la muerte, Dios nos va a pagar según lo que hayamos hecho, ¿sí? Y el creyente no descansa en lo que él puede hacer para ganar su salvación. No obramos para que Dios nos pague, sino creemos en el que ya pagó, que es Jesucristo. Y entonces su fe, dice, si se le considera como gracia, ¿sí? Porque Él no puede pagar. Él no puede pagar. Tú no puedes pagar, tú no podías pagar la deuda para comprar la salvación en tu alma. No podíamos. Pero crees en Jesucristo y se te otorga la salvación por gracia, la fe y la gracia. Es por gracia por medio de la fe. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el fundamento de la salvación, ¿sí? No tus obras, no nuestras obras, sino la fe en Jesucristo, ¿sí? Ahora, muchas iglesias, muchos creyentes que verdaderamente han nacido de nuevo, estiman que en algún grado de su vida, o en algún grado de desviación o de pecado, o de conducta inapropiada, está en riesgo su salvación. Muchas iglesias lo enseñan, iglesias cristianas, que enseñan correctamente la salvación por fe, la salvación por gracia, solamente en Jesucristo, pero ahora el creyente tiene que mantener su fe, tiene que mantener su salvación, quiero decir, ¿verdad? Tú eres responsable de cuidar tu salvación para no perderla. Y la fe, la conciencia de creyentes que creen ese error, siempre está dependiendo de su condición, siempre está dependiendo de lo que hacen y no hacen, ¿verdad? En lugar de estar dependiendo en lo que ya son en Jesucristo. Ese es el tercer fundamento, porque no está basado
en lo que tú y yo podemos hacer, lo que tú y yo podemos mantener, sino que Jesucristo ya logró y nos da por gracia y por fe. La seguridad de salvación es eterna y es por gracia. Y estas personas que se oponen a esta verdad insisten en que tienes que hacer algún tipo de obra o no desviarte en cierta magnitud para no perder tu salvación. Y predican vehementemente que la salvación sí se pierde y el creyente tiene que tener cuidado, no descuidarla, guardar su salvación, ¿sí? Pero ¿qué me dice eso acerca del Dios de toda gracia? ¿Sí? Cuando alguien predica que la salvación se pierde, ¿qué estoy ignorando acerca del Dios de gracia? ¿Qué me estoy perdiendo de ese Dios? ¿Tienen alguna idea? ¿Sí me doy a entender? Sí, o sea, no lo estás viendo completo en su carácter, o sea, en su fidelidad, en que cumple su palabra. Es una visión distorsionada del Dios que... Un Dios finito, un Dios que no cumple su palabra, ¿no? Que no cumple su palabra. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Inconsistente. Cambiante. Entonces un Dios muy humano. Muy humano que, o sea, que ahorita sí, mañana no. Que hoy te regalo, pero te quito el regalo. ¿Algún otro pensamiento, Mario? El dudar te hace cierto, y el que desconfíes, el que no conoce realmente a Dios, a la palabra o a tu seguridad de lo que dice. Sí, sí, Mario. Dios nos llama a entrar a su reposo. Sí. ¿Verdad? Y en otros lados, ahorita se acomodan esas fichas de por nada estéis afanosos. ¿Qué? Por nada estéis afanosos. Si ya creíste, ya está. Sí. A ver, alguien escribió en el chat, ¿quieren comentar? ¿Quieren leer? ¿Nos ayuda, Salón? No confían en que la obra ya está hecha. ¿No confían en que la obra ya está hecha? ¿Sí? ¿Que no está terminada? ¿Sí? ¿Sí? Cuando alguien predica o enseña, y no me voy a meter al tema de calvinistas o no calvinistas, pero también lo decía. pero Calvino decía, pero al testimonio del Espíritu Santo, el testimonio que el Espíritu Santo nos da en su palabra, ¿sí? De acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo al carácter de Dios. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Hay personas que predican que la salvación se pierde, no sé si por razones incorrectas o de manera honesta o no sé si honesta, pero con buena intención, ¿sí? Para que los creyentes tengan buena conducta, ¿sí? Que los creyentes tengan buena conducta y tengan una buena relación con Dios. No sé si lo hacen algunos por temas de control, ¿sí? Controlar la conducta de las personas para que estén aquí, que lean, que ofrenden, que no se vayan, tener los auditorios llenos, insertar temor en las personas para que justamente para que hagan buenas obras y sean buenos cristianos, ¿sí? Porque si no lo son, pueden perder su salvación. O tener un sentido de aporte personal, tener un sentido de que tú aportas algo a tu salvación, que tú tienes la responsabilidad de hacer algo. Tengo un pequeño reel, video que tengo por aquí, no sé si quieren que se los comparta en palabra fiel. Habla acerca de un predicador que es conocido, ¿nombre? En Ciudad de México, es un predicador de las iglesias Vida Nueva, hace muchos años, y otro predicador más bien de contexto carismático, de hablar en lenguas y de cosas a veces medio extrañas, critica al otro predicador, el primero dice, la salvación no se pierde. Hay algunas cosas en las que personalmente no estoy de acuerdo con lo que él enseña, pero particularmente de ese tema, dice, la salvación no se pierde. Entonces, este otro lo critica y dice, el hermano tal, que lo estimo mucho y que no tengo nada contra él, pero la salvación sí se pierde, ¿no?
¿Eh? Va a perder su salvación, hermano. Y habla acerca de qué pasa, fundamenta sobre un par de textos, pero luego dice, ¿qué pasa con un creyente que dice que es salvo o que es salvo, que recibió la salvación, pero que se pierde? Y habla de cosas que un creyente puede hacer, pero incluso luego dice, ¿y qué tal si un creyente fuma, toma y baila? Y está así como energético, ¿no? Diciendo, va a perder su salvación por hacer estas cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Pero ¿Qué estás viendo? ¿Y tú vas a estar hablando? si la salvación se pierde, tenemos un Dios cambiante, tenemos a un Dios que no guarda su palabra, tenemos una obra de Jesucristo que no es completa, que tiene lagunas, ¿no? No va de acuerdo con su carácter ni con la seguridad que nos presenta el testimonio de la palabra. Que miente, ¿no? ¿Vale? Un Dios que miente. Que miente, ¿sí? Que te da responsabilidad a ti que no puedes mantener, ¿sí? Que tú la debes de preservar, de cuidar, y levanta muchas preguntas. Yo ya escribí mis preguntas, ¿sí? Si la salvación se pierde, tengo muchas preguntas, ¿sí? Que no encuentro respuesta. Por ejemplo, si la salvación se pierde, ¿en qué grado de maldad la pierdo? ¿O en qué grado de pecaminosidad la pierdo? ¿Haciendo qué cosas la pierdo? ¿Sí? Ahí no encuentro un punto donde la Biblia diga, haciendo estas cosas, pierdes tu salvación, la seguridad de tu salvación. La otra pregunta es, si la pierdo, ¿la puedo volver a recuperar? ¿Sí? No encuentro respuesta a esas cosas. ¿Vale? El siguiente domingo la puedo recuperar porque vuelvo a confiar, a creer, a descansar, a nacer de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que nacer de nuevo? No sé, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuándo se pierde? ¿Con cuáles pecados graves se pierde? Si habla de un creyente que no se puede emborrachar, bueno, ¿qué es borrachar? ¿Qué es emborracharse? ¿Sí? ¿Con cuántos grados de alcohol? Sí, no sé. Hay cosas... sí. Le faltó a Jesús el pecado, o sea, ser tentado en esos pecados. Porque entonces nos estaría salvando nada más al de ciertos pecados y otros no. Sí. Pero fue tentado en todo, ¿no? Por poner en duda la seguridad eterna de salvación es estimar en muy poco la gracia de Dios. ¿Sí? Pablo nos enseña también que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia es mayor a mi pecado. Y si Dios nos rescató estando perdidos, siendo sus enemigos, ¿sí? O sea, si Él nos rescató y nos salvó siendo sus enemigos, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas en Jesucristo? Siendo sus hijos, ¿cómo no nos dará gracia abundante, más abundante, para guardarnos, para edificar al creyente, para guardar su oveja, para guardarnos en salvación? La salvación eterna, la seguridad de salvación eterna descansa sobre la obra completa y perfecta de Jesucristo y ahí estamos permanentemente seguros. Permaneciendo fiel Él a su palabra y yo descansando por fe en su palabra. Soy acepto, tengo seguridad de salvación y descanso que Él es poderoso para guardar mi salvación. Quizá en algún momento, como les digo, nuestros pensamientos vagan, nuestra boca la descontrolamos o se descontrola, nuestro corazón se desvía a afectos del mundo, ¿sí? Pero alguien decía aquí,
Tal vez podemos caernos en la cubierta del barco, pero nunca nos caeremos del barco. ¿Sí? Un creyente puede tener algún pecado, alguna desviación en la mente, en el corazón, en los afectos, en la conducta, en la lengua, pero el trabajo del Espíritu Santo es traernos rápido a la reconciliación, traernos rápido a la confesión y a la comunión. Sí. Fíjate, Rafa, que de eso precisamente estamos platicando con el doctor ahorita, la vida del creyente, el espíritu, el alma, cómo de repente el alma pues sigue de alguna manera viendo influenciada por el intelecto, voluntad y emociones que están ligadas al sistema mundano, Sí. y dejarnos gobernar por el espíritu. Precisamente hace unos minutos platicaba con José Eduardo de esta situación. Yo creo, retomando esto, que este tipo de predicaciones o de enseñanzas le tratan de dar una carga al creyente por la cual no puede. Hace unos días me caí moralmente muy fuerte. Andaba yo, no derrotado, o sea, andaba un poquito peor que eso. Y la ayuda idónea me comparte Salmo 55, 22, ¿no? Exacto, carga sobre Jehová. Sí. Y que nos lleva a Mateo 11, ¿no? Que mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Sí. Entonces, ¿en qué momento si la palabra dice, déjame tu carga a mí, en el Salmo, echa a Jehová tu carga, y el propio Señor dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil, yo predicador, yo iglesia, quiero aventar toda la carga sobre tu espalda? Estamos siendo pues, mentirosos. Sí. Mentirosos porque estamos yendo en contra le estamos haciendo a él mentiroso, su palabra es mentira. Sí. Entonces, no sé, o sea, hace unos minutos que me compartió con Eduardo bárbaro. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque, miren, Dios no tiene prisa en desarrollar la vida de Cristo en tu vida. Él no tiene prisa. Se toma el tiempo, se toma años en moldearnos, en hacernos voltear nuestros afectos del mundo a Cristo. ¿Sí? Nuestra mente del mundo a Cristo. Y Él se toma su tiempo para llevarnos a tiempos de derrotas, a momentos de tribulación, a momentos difíciles, porque esos momentos difíciles es lo que nos trae de rodillas, a meternos a la palabra, a escudriñar la palabra, a tener hambre de lo que Dios dice, porque es nuestro sustento. La palabra de Dios es donde tú descansas. ¿Sí? Y es un proceso a veces largo, pero fiel de parte de Dios para moldear a Jesucristo en nosotros. Miren, vamos a ver 5 razones por las cuales la seguridad de salvación es eterna. ¿Sí? 5 razones. Y estas 5 razones descansan en el carácter de Dios, en quién es Él. Y por eso es que no puedo perder la salvación. Vamos a ver la primera. La primera es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Vean este versículo en Efesios 1. Vamos a leer desde el 4, Efesios 1. Y vamos a leer desde el versículo 4, Efesios 1. Él es soberano del universo. Él tiene control sobre todas las cosas. Si en algún momento tú eres responsable de tu salvación, Dios no tiene control. ¿Sí? Si en algún momento tú eres responsable de mantener tu salvación, Dios no es soberano. Él te ha hecho su hijo. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven la soberanía de Dios? Una sola vez Él te escogió antes que creara todas las cosas. ¿Para qué? Para que fueses santo, sin mancha, delante de Él. Si la salvación no fuera eterna, si no pudiéramos tener salvación eterna, tendría que haber una cláusula o un paréntesis ahí diciendo, excepto si, ¿verdad?
excepto si el creyente hace esto, esto, o esto, o esto, o en cierto grado esto. ¿Sí? En esos casos no aplica que Dios te escogió para que fueses santo y sin mancha, pero no lo tiene. Dios es soberano y te escogió antes que las cosas fueran hechas. Luego dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vean que es, que a veces no le ponemos mucha atención, el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta sección, cuando hemos estudiado Efesios, es como un coro, como los coros que cantamos la estrofa y luego repetimos el coro, ¿no? Luego cantamos otra estrofa y repetimos el coro. Esta sección es como estrofas y coro. El coro es esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es como el coro de la canción. No es una canción, pero estoy tratando de ilustrar el texto, ¿no? Porque lo repite varias veces. Miren, por ejemplo, luego dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí está el segundo coro. Y el tercero, en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿Sí? Sería menospreciar la gracia de Dios si pensamos que no es suficiente. Ahora, déjenme repetir. Pensamos que la gracia de Dios es suficiente para rescatarme de estar perdido, pero no es suficiente para mantenerme siendo su hijo. ¿Sí? La soberanía de Dios es el primer argumento por el cual podemos descansar que Él nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, aceptos en Cristo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? La gracia es tan grande, tan abundante, tan magnífica, que es digno de alabanza. ¿Sí? Dios es alabado y magnificado porque la gracia tiene gloria y recibe alabanza, su gloria. Entonces, ¿cuál fue el número 1? ¿El primer argumento? La soberanía de Dios. El número 2, que también descansa en el carácter de Dios, es su justicia. Vamos a ver este versículo que es, regresamos a Romanos 3:26. Hechos Romanos. ¿Alguien lo quiere leer? 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Ajá. La justicia carga el pago sobre una persona una sola vez. Si una persona es declarado justo, o en los tribunales, no sé, los jueces declaran a alguien inocente, no se le puede volver a culpar, decir, eres inocente. ¿Vale? Por lo mismo. Sí, por el mismo delito, la misma Nadie culpa. puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito. No puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Qué sería Dios si te dice, eres perdonado, eres justo, pero cuidado porque te quito la justicia? Cuidado porque te puedo declarar injusto otra vez. Sería un Dios incongruente. Si ya cargó los pecados, tus pecados, todos, los pasados, los presentes y los futuros, ya fue cargado completamente en Jesucristo. Por eso la carga de Jesucristo fue tan grande, pues tan solo si hubiese Jesucristo cargado los míos, sería una carga muy pesada para una persona.
¿sí? Y cargando los de todos. Por eso él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sudó grandes gotas de sangre, porque estar separado de su padre en ese tiempo fue lo más duro y lo más pesado que él pudo haber tenido, estar separado de su padre, algo que nunca había sucedido, y cargar el pecado de todos nosotros. Y que ahora él cambie de opinión y dependa de lo que tú haces o de algo que ya cargó en Jesucristo para volvértelo a cargar a ti como culpable. La justicia de Dios es una sola vez y tú eres declarado justo una sola vez y para siempre. Dios no puede demandar el mismo pago dos veces. Primero de la mano ensangrentada de Jesucristo y después volvérmelo a demandar a mí. Entonces, número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la justicia de Dios. Número 3, el amor de Dios. Alguien lea Romanos 8, 35, 38 y 39, por favor. Romanos 8, 35, 38 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. No solo la soberanía de Dios que nos escogió y nos predestinó para ser santos y justos sin mancha, no solo la justicia de Dios que nos declaró justos una sola vez, porque ya lo cargó en Jesucristo, pero ahora el amor de Dios, ¿sí? ¿Qué te puede separar del amor de Dios, según este versículo? Nada. ¿Seguro nada? Nada. ¿No has sentido alguna vez? ¿El yo? No. Creemos que el yo. ¿No te has sentido alguna vez hundido en tus propios problemas o hundido en la carga de cuestiones, pues, de situaciones? Y oras a Dios y sientes que no te está escuchando, ¿no? O sea, como que no me contesta rápido. Quisiéramos que terminando la oración, chup, 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 se arreglara todo y ya pudieras descansar, pero no. O sea, Dios no arregla las cosas a veces tan rápido, a veces sí, a veces no, según como Él quiera, de acuerdo a sus planes, lo que tenga para cada uno de nosotros. Pero en ese momento de espera, que derramamos nuestro corazón o elevamos nuestra voz a Dios, sentimos que no me escucha. Y de lo primero que dudamos es desde su amor. Ya no me amas, estás tan distraído en tantas cosas, soy tu hijo, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en esos momentos? Descansar en la palabra, decir gracias Dios, porque nada me separa de tu amor. Sé que me escuchas. Bueno, excepto cuando dice Pedro que las oraciones del marido, como dice, no me quiero equivocar. A ver, amén. Que no llega ni al techo, no, eso no dice. Pero está cerca de eso. Ay, ¿dónde está ese versículo, mi ídolo? Está en Pedro. No lo traía en la mente, pero ahorita me acordé de ese versículo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. 3:7.
Ajá. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, eso es algo para meditar y revisar, pero las oraciones tienen un estorbo. No que Dios las escuche, no las escuche. Pero bueno, lo que quiero decir es de que nada te separa del amor de Dios, nada de lo que tú puedas hacer nos separa del amor de Dios. Y en esos momentos de oración donde sientes o piensas que Él no te escucha, ve a los salmos. De hecho, los salmos podríamos rescatar por ahí algunos de esos salmos en las próximas semanas también. Y es la oración que David hacía. Dice, rescátame, no voltees tu rostro de mí, si no te dilates, no te tardes, ve mi aflicción. Sí, pero David está derramando su corazón a Dios, y Dios tiene misericordia de él. Y David habla un montón acerca de la misericordia, de la compasión, de la salvación de Jehová, etc. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, del cual nada nos separa. El cuarto argumento que nos da seguridad de salvación eterna es el poder de Dios. ¿Sí? Dios no tendría poder ni la capacidad para rescatarnos nuevamente si depende de lo que nosotros podamos hacer. ¿Sí? Ya nos rescató una vez, pero no puede mantenernos salvos. ¿Sí? No puede mantenernos sobre la posición que nos dio en Cristo. Vamos a ver este texto que es 1 de Pedro 1, del 3 al 5, y aquí hay dos o tres cosas interesantes. 1 de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Alguien lo lee, por favor? Y ya vamos al final. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, que va en los cielos para vosotros. Que estoy, ¿hasta ahí? ¿Sí? El 5. Que estoy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Si quieren, subrayenlo o anótenlo por ahí, pónganle algo de amarillo o con algún lápiz para que lo revisen. Revisen la forma en que Pedro habla, qué palabras usa, porque habla de renacer. Esa es la misma palabra o la idea del nuevo nacimiento, de lo que estamos hablando. Dice, por su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia, es decir, lo que recibes en esa salvación. Y aquí usa tres palabras, iba a decir palabras dominieras, pero ¿cómo podríamos decir? Ya lo dijiste. Ya lo dije. Palabras poco comunes para nuestro vocabulario diario. ¿Sí? Lo que tú recibes de parte de Dios en ese nuevo nacimiento es incorruptible, incontaminado e inmarcesible. ¿Sí? Incorruptible significa que no perece. ¿Sí? No perece. La traducción literal es: esto que Dios nos dio está más allá del alcance del cambio. Más allá del alcance del cambio. Todas las cosas cambian. ¿Cómo dicen las leyes de la termodinámica? La energía transforma, todo se transforma, la energía, la materia, solo se transforma. Todo tiende al desorden. Si vas un día al mercado, o ahí donde compras tus frutas y verduras, y por una semana no cambian las frutas y verduras, ¿sí? No traen nueva fruta y nadie se llevó la que estaba, encuentras los plátanos oscuros, las naranjas, ¿cómo se llama?
marchitadas, ya están aguadas, ¿verdad? Se degradan, se corrompen, cambian, perecen. Pero esto que recibimos de parte de Dios, que es la salvación por el nuevo nacimiento y la esperanza viva, está más allá del cambio. El cambio no llega, el cambio no les afecta, ¿sí? Ni el clima, ni el tiempo, ni las condiciones, ni Dios mismo lo cambia. Si alguien pudiera cambiarlo sería Él y no lo cambia. Es una herencia incorruptible, incontaminada, que no es adulterada. Incontaminada es que no puede ser adulterada. Y inmarcesible justamente es que no se marchita, ¿sí? Que no pierde su brillo, no pierde su brillo, no pierde su vitalidad, no pierde su fuerza. Esa salvación que Dios nos otorgó es inmarcesible. No perece, no cambia, no se marchita. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Este es el cuarto argumento que descansa en el carácter de Dios. Su soberanía, su justicia, su amor, su poder que nos guarda para alcanzar la salvación. Y el último, para terminar, son sus promesas. ¿Sí? Como si estas evidencias abrumadoras acerca de la seguridad de salvación eterna no fueran suficientes, Dios nos ha dado grandes promesas de su cuidado. Por ejemplo, Juan 6:37, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. También dice el texto que nadie las arrebatará de mi mano, o de la mano de mi Padre. Las promesas de Dios se las cumple. Lo que dice Él es fiel y lo cumple. Y Él ha prometido no echarnos fuera, no ser arrebatados de su mano. Cuando Satanás o la mente carnal se acerca en algún momento de debilidad o inmadurez para decirnos que Dios nos ha abandonado por causa de tu condición pecadora, es entonces cuando la promesa de tu Padre brilla sobre ti. Hebreos 13, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Dios lo dijo y yo lo creo, y ahí se termina la discusión. Punto. Termino con estas palabras de un teólogo, Louis Schaeffer, que fue fundador del Seminario Teológico de Dallas. Dice: puede ser posible que Dios ame tanto a un individuo al punto de dar a su Hijo para que muera por él, y aún amarle al extremo de seguirle movido por las súplicas y atracción de su gracia hasta alcanzar a esa alma y hacerla de su propia familia, creándola de nuevo al impartirle su propia naturaleza divina, para luego ser tan descuidado con el final de aquel por quien Él ha dado todo para alcanzarlo. Dios no es así, que ha dado a su Hijo para comprar con su sangre la iglesia y luego dejarla a su propia suerte y a su propia conducta, de acuerdo a su condición. Es sobre este fundamento firme, la aceptación, la seguridad de salvación y la seguridad eterna en medio de las exigencias y el éxtasis de la vida cristiana, que Dios nos dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.